Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 34, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 34. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El tema que vamos a estar considerando se titula Su experiencia en la prisión. Creo que ninguno de los que estamos aquí esta mañana, si es que no me equivoco, creo que ninguno hemos estado en prisión, en la cárcel. Sin embargo, metafóricamente hablando, todos hemos pasado por alguna prisión. Todos tenemos experiencias con eso. Son momentos en los que el Señor nos encerró en aflicción para cumplir sus propósitos, para cumplir sus fines. Momentos en los que nos preguntamos dónde está y por qué permite eso. ¿Han pasado por alguna situación difícil, por alguna prisión complicada donde quizás las dudas han llegado a su mente? Quizás han dudado del poder de Dios, o quizás han pensado que Dios los ha abandonado. Bueno, quizás algunos de nosotros estemos sufriendo una aflicción esta mañana. Y se preguntan cómo llegaron allí, y se preguntan cuándo va a terminar.
Se preguntan por qué, si Dios realmente los ama, por qué estas cosas suceden en sus vidas. Bueno, posiblemente yo no tengo las respuestas a todas y cada una de las preguntas que puedan estarse haciendo, pero encuentro algo de aliento en el pasaje que tenemos ante nosotros esta mañana. Porque lo que nos enseña este texto, hermanos, es que la prisión, desde un punto de vista metafórico, son en realidad oportunidades para ser bendecidos y para bendecir a otros. Si se le hubiera dicho a Pablo y a Silas al anochecer, por ejemplo, que esto que estaba pasando sería de bendición, pues muy posiblemente se hubieran reído de nosotros, sobre todo cuando estaban sufriendo, cuando estaban padeciendo. Sin embargo, al llegar la medianoche, descubrieron lo glorioso que podía ser la prisión, hermanos. Aquí se nos dice precisamente eso en el versículo 25. ¿Por qué? Bueno, porque descubrieron precisamente lo que nosotros quizás no hemos descubierto. Que las prisiones, cualquiera que sea, en realidad son una bendición. Sobre esta experiencia que ellos tuvieron, nosotros podemos aprender lecciones importantes para no desalentarnos, para que obtengamos fortaleza, ánimo, aliento y finalmente alabemos a Dios precisamente porque nos está dando la oportunidad de ser usados para bendecirle y para bendecir a otros. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la Escritura con respecto a la experiencia de la prisión que estos hombres tenían y así nosotros aprender a lidiar con la nuestra. En los versículos 16 al 21 se nos dice ahí la Escritura que esta experiencia en la prisión que ellos tuvieron fue una experiencia desconcertante y dolorosa. Dice en el versículo 16 que estos hombres estaban sirviendo a Dios, ¿verdad? Dice el texto ahí, después de esto volveré, Hechos 16, en el versículo 16. Estaba leyendo el 15, hermanos, perdón. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Cuál es el contexto de la experiencia de la prisión? Bueno, estos hombres, ¿qué estaban haciendo? Estaban sirviendo al Señor obedientemente. Antes de que entraran a la prisión, antes de que cayeran a la cárcel, estaban sirviendo a Cristo. Estaban haciendo la voluntad de Dios de una manera exitosa, hermanos. No había fracaso en su obra. No había nada que uno pudiera decir, pues la obra no está avanzando. No, al contrario. Están siendo usados poderosamente por el Señor, pues liberan a esta muchacha que tenía un espíritu inmundo y están predicando el evangelio a todas partes. Sin embargo, mientras estaban sirviendo al Señor obedientemente, se vieron envueltos en una situación lamentable. Esto ya representa algo desconcertante, porque estaban sirviendo a Dios y de pronto el resultado, el efecto del servicio, ¿cuál es? Que la gente se alborota,
la gente los agrede, la gente les provoca daño, se va contra ellos y finalmente terminan en la cárcel. Así que si nos ponemos un poco en sus zapatos, podríamos decir que somos desconcertados por la manera en que se dan las circunstancias, hermanos. Usted está siendo fiel a Dios, usted se esfuerza por servirlo, y cuando lo está haciendo con todo éxito, con toda fidelidad, con todo su corazón, de pronto le cae una dificultad terrible encima, como a estos hombres. Es desconcertante ver a los malos prosperar y la pasan muy bien. Y nosotros, que nos esforzamos por servir a Dios, por ser fieles a Dios, nos encontramos en una situación complicada. Eso es desconcertante. ¿Cómo es posible que haya personas que no sirven a Dios fielmente, que son engañadores y les va bien? Y son felices y se toman fotos, ¿verdad? Y todos contentos ahí fuera de la voluntad de Dios. Y el que anda dentro de la voluntad de Dios, sirviendo al Señor fielmente, le viene una dificultad terrible. Eso es desconcertante. Y es doloroso. Pablo y Silas fueron azotados, dice la Biblia, ahí en los versículos 22 en adelante. Azotados. Cuando las experiencias de la vida nos azotan, suelen abatirnos y dejarnos en un terrible tormento. Si aún no ha pasado por eso, si usted no ha tenido esa experiencia, bueno, déjeme decirle que algún día la va a tener. Tarde o temprano la va a padecer. Porque en la vida, hermanos, podemos esperar nuestra cuota de dificultades y problemas. Eso es inevitable. Como ya lo dijo el patriarca Job, allá en su libro en el capítulo 14, en el versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Esa es la vida aquí en la tierra. Porque el pecado ha traído maldición a toda la creación. Entonces, no nos sorprendamos de que la aflicción nos va a golpear tarde o temprano, incluso cuando estemos haciendo la voluntad del Señor y andemos en sus caminos. Tendemos a olvidar, hermanos, que las aflicciones de la vida tienen diferentes propósitos y a veces son el método elegido por Dios. ¿Para qué? Para desarrollarnos a la imagen de su Hijo. ¿Sí sabían ustedes que el plan de Dios para nosotros es desarrollarnos, hacernos a la imagen de su Hijo? Ese es el plan de Dios. El apóstol Pablo escribe mucho acerca de eso. Y él dijo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué quiere decir? Que estaba padeciendo aflicciones, que estaban padeciendo dificultades. Pero dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, que las aflicciones van a venir. Las dificultades van a golpearnos. Las dificultades van a caer encima de nosotros. ¿Pero para qué? Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 8 en el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero vean esto. Antes de llegar al verbo glorificó, primero hay que pasar por la conformación. Porque los predestinados están predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo antes de la gloria. Antes de la gloria, primero hay que pasar por la conformación, de ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Bueno, ¿y cómo se logra eso? Un método
que Dios utiliza para eso son las aflicciones. Las aflicciones del tiempo presente. Ahora, es cierto que las aflicciones son dolorosas, como dice aquí el versículo 23. Y escribir, dice ahí el pasaje, Hechos capítulo 16, versículo 23. Después de haberles, ¿qué? Azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Eso implica un gran sufrimiento, hermanos. Mientras sus corazones estaban alegres de estar predicando la palabra, mientras estaban gozosos de haber liberado a aquella joven de ese espíritu demoníaco que la tenía cautiva, ¿cómo creen que se sienten ahora estos discípulos mientras están siendo azotados, heridos, golpeados, humillados y finalmente arrojados a la cárcel? Es una experiencia dolorosa. Estos hombres fueron literalmente arrojados a la prisión, como si se tratase de objetos sin valor, como si se tratase de un par de bolsas de basura. Así fueron arrojados al calabozo de más adentro de esa prisión. No estaban en un hotel de 5 estrellas. ¿Cuál era la intención de los romanos al hacer eso con estos hombres? Bueno, la intención era tener un total y absoluto descuido por su bienestar. De ahí que fueron puestos en un lugar sucio, un lugar apestoso, húmedo y sumamente oscuro. La idea era afligir, dañar y desorientar a los pobres discípulos. Y precisamente cuando las aflicciones de la vida nos golpean, así nos sentimos, desorientados, confundidos, atormentados, desanimados. Cuando eso sucede, nunca es agradable. En esos momentos, pudiera parecer que a Dios no le importamos en lo mínimo. Incluso pudiéramos confundirnos y pensar que lo merecemos. Porque esa es la respuesta humana al dolor, a la aflicción, a la necesidad. ¿Recuerdan a Job cuando estaba ahí sufriendo? ¿Qué fue lo que le dijeron sus amigos? Te está pasando eso porque eres un pecador. Por eso. Y nosotros cuando estamos en esa situación podemos pensar eso, que es por causa de nuestra maldad que Dios permite que estemos siendo afligidos. Pudiera parecer que simple y sencillamente Dios nos ha hecho a un lado sin importar más nuestro bienestar. Sin embargo, no es así, hermanos. Y no es así porque somos suyos. No es así porque fui comprado con la sangre de Cristo. No es así porque le pertenezco. Entonces, si soy suyo, de seguro, Él jamás me va a abandonar. Él nunca nos abandona. Nunca. Mire, si Dios no abandona a un extraviado, porque ¿qué hace Él con la oveja perdida? Deja las 99 y va por la perdida, la levanta, la sube a sus hombros, la cura, la cuida, la protege y la regresa al redil. Entonces Él no me va a abandonar. Más bien lo que está sucediendo aquí es que se está llevando a cabo un plan perfecto para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Luego, estamos en una prisión, estamos en una aflicción porque el Señor nos ama y tiene algo especial para nosotros. Hay algo planeado para nosotros que es mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos pensar. ¿Recuerdan a José cuando estuvo en prisión? Cuando uno ve la vida de José, uno puede decir, pobre joven. Sus hermanos no lo querían, lo despreciaban y literalmente lo vendieron como esclavo. Fue a terminar a la prisión porque una mujer quiso seducirlo, ¿no? Y él fue fiel a Dios, hermanos. Era un hombre, era un joven fiel en toda la extensión de la palabra. Y cuando aquella mujer perversa quiso seducirlo, él dijo,
no voy a pecar contra Dios de esa manera. Y entonces salió huyendo. Y eso le costó caro. Ser fiel le costó caro. Terminó preso, hermanos. Pero nosotros que ya leímos toda la historia, sabemos que Dios permitió todas esas cosas para que su plan se cumpliera. Era necesario todo eso. José sufrió mucho, pero todo resultó en el cumplimiento del plan de Dios. No solo para él, sino también para su pueblo. Porque todo Israel se vio beneficiado precisamente por esos sufrimientos de este joven. ¿Y cómo es que Job llegó a ser un hombre perfecto? ¿Cómo es que Job llegó a ser un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Porque la Biblia dice eso acerca de él. Dios mismo dice que Job es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ahí en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Job. Pero no olvide que eso se escribió después de su historia. Es decir, que él llegó a hacer eso. ¿Cómo llegó a hacer eso? ¿Cómo llegó a ser un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, si usted ha leído el libro de Job, notará cómo es que llegó a ser un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué hubo en su vida? Aflicciones. Él no llegó a ser perfecto por lo que tenía. Él no llegó a ser perfecto por los bienes que tenía, sino hasta después que él sufre la aflicción. Y cuando la aflicción cae sobre él, ¿qué hace él? Sigue fiel, alaba a Dios. Entonces, cuando las aflicciones lo tocaron, él resistió y finalmente llegó a ser un hombre perfecto, completo, cabal, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, las aflicciones, aunque sean dolorosas, son procedimientos necesarios para que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Es decir, son para nuestro bien. Dice en el versículo 24 de Hechos capítulo 16 que esa experiencia fue dolorosa por las condiciones en la prisión. Dice que el carcelero, cuando recibió ese mandato, les aseguró los pies en el cepo, los echó en el calabozo de más adentro. Como si no fuera suficiente, hermanos, después de haberlos azotado, después de haber humillado y golpeado a estos hombres, los echaron en prisión, los arrojaron al calabozo y el carcelero les puso los pies en el cepo e impidió cualquier actividad de su parte. No podían moverse, no podían pararse y caminar a tomar el sol. Estaban en una habitación oscura, en un calabozo oscuro, húmedo y apestoso, y además estaban con las manos y los pies en el cepo. Imposible moverse. Las experiencias de nuestras prisiones a menudo sirven para cerrarnos, para dejarnos cautivos espiritualmente. El propósito de Dios es usarnos más grandemente para su gloria. Más grandemente para su gloria, pero a menudo no lo entendemos así. El mundo y la carne aprovechan esa experiencia como una oportunidad ¿para qué? Para dejarnos en la inactividad. Y es donde muchos tropiezan, muchos cristianos tropiezan. Fíjese bien, viene la aflicción y en lugar de seguir en el curso del plan de Dios, lo que hacemos es que escuchamos la filosofía del mundo, el engaño de la maldad, de todo lo que es contrario a Dios, de la incredulidad, y nos quedamos ¿qué? Inactivos. Nos quedamos presos en un cepo. Yo veo a muchos hermanos tristes, afligidos, porque ciertamente tienen grandes problemas, quizás problemas matrimoniales, quizás problemas con los hijos, quizás problemas con los padres,
Quizás problemas con su salud o problemas en el trabajo, problemas económicos. ¿Y sabe cómo están en la iglesia? Inactivos. Porque el mundo y la carne se ha aprovechado de eso para que estén inactivos. Y eso no debe ser, hermanos. La inactividad no es propia del cristiano. Usted se está dejando controlar por esa aflicción. Pero la aflicción no es el problema es su mentalidad. El problema es cómo ve usted la aflicción, cómo reacciona a ella. Y cuando usted ha sacado a Dios del asunto, entonces usted es atado en un cepo y no puede activarse. Y así los veo. Y yo también he estado a punto de estar atado en un cepo, porque yo también he pasado por dificultades, por prisiones difíciles y amargas, hermanos. Muy difíciles, muy amargas, muy complicadas. Y mis pensamientos carnales, humanos, me han querido convencer de que ya no sirvo para servir al Señor. Ya no. Y intentan atraparme en el cepo para no moverme, para no alabar, para no servir. Y es una experiencia dolorosa y terrible. Como Elías, ¿ustedes recuerdan al profeta Elías? Él permitió que una experiencia difícil lo hiciera huir, lo hiciera terminar con Dios. Y hasta pidió: Señor, mejor quítame la vida, mejor me fuera a estar muerto. Porque le tuvo miedo a Jezabel. No, Jezabel, cuidado, hermano. Yo no me quiero topar una, aunque hay varias por ahí. Pero Jezabel dijo: nomás te encuentro y te voy a hacer lo mismo que le hice a los otros profetas. Jezabel, cuidado. Elías conocía a Jezabel. Si el esposo no la controlaba, que era un rey, imagínese el profeta. Así que lo que hizo Elías fue huir. En cuanto escuchó la amenaza, huyó, se escondió y tuvo miedo. Y dijo: Señor, mejor quítame la vida. Tanto miedo le tuvo a la persecución de Jezabel que prefería estar muerto antes que enfrentar la ira de esa mujer iracunda. Sin embargo, debemos siempre tener el plan de Dios en presente, hermano, siempre. Y eso fue lo que hicieron Pablo y Silas. Pablo y Silas no perdieron de vista el plan de Dios. Pablo y Silas no perdieron de vista lo que eran ellos para Dios. Pablo y Silas no se extraviaron por la aflicción, hermanos. Porque entonces dice el versículo 25 que esa experiencia de prisión fue una experiencia oportuna para alabar y glorificar a Dios. Dice ahí el texto en el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Podemos preguntarnos cómo alguien podría alabar al Señor bajo esas circunstancias. Sin embargo, está claro que su actitud dejó en evidencia hasta qué punto las circunstancias influían en su comportamiento, en su actitud, en su fe. Es un hecho que ellos no comenzaron a alabar a Dios a medianoche. No empezaron ahí. Ahí no empezó la alabanza, sino que estuvieron orando y alabando a Dios incluso hasta la medianoche. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, no empezaron ahí, sino que hasta allá se extendieron orando y alabando a Dios. Y en esa alabanza, alabaron con una oración comprometida. Dice el texto, pero a medianoche, ¿qué? Orando. Era una oración comprometida. ¿Por qué? Porque en lugar de estar declarando quejas negativas,
lloriqueos, berrinches. Ellos oraron. Pusieron su carga sobre los hombros del Señor. Y esa es una valiosa lección para nosotros esta mañana. Cuando nos vemos atrapados en una de las experiencias difíciles de la vida, lo que tenemos que hacer es invocar a Dios en lugar de dejarnos controlar por la aflicción, por el mundo, por los pensamientos negativos, por la carne. En lugar de eso, lo que tenemos que hacer es poner esa carga en las manos de Dios, porque yo no puedo con ella. Para que no me vaya a capturar en el cepo, para que no me vaya a detener, para que no vaya a matar mi fe, lo que tengo que hacer es poner esa carga sobre los hombros del Señor. Póngala ahí. Usted tiene años cargando con eso. Usted tiene años con eso y esa cosa lo está matando, lo está aplastando, lo está haciendo inactivo. Le está arrebatando su felicidad, le está arrebatando el gozo que usted debería tener por ser cristiano. Así que es tiempo de que se quite esa carga pesada y la ponga en los hombros del Señor. Allá debe estar. Debemos aprender que la oración es nuestro primer recurso. Es nuestra respuesta inmediata cuando somos golpeados por la aflicción. Si pudiéramos aprender a recurrir a la oración, nunca estaríamos refugiados en la preocupación, nunca estaríamos aplastados por la carga, por muy difícil que sea. Por muy difícil que sea. Usted recuerda a Lázaro, ese hombre muerto de hambre y enfermo, lleno de llagas, que estaba ahí a la puerta de la casa del hombre rico. La única compañía que tenía eran perros que venían a lamberle las heridas. Una situación difícil, pero dígame usted si ese hombre perdió la fe. Dígame usted si ese hombre perdió el gozo de estar con Cristo. Dígame si ese hombre perdió su salvación. No, sino que murió y fue llevado por los ángeles precisamente al seno de Abraham para ser consolado allá. Eso quiere decir que a pesar de estar enfermo, a pesar de estar hambriento, a pesar de estar en la ruina, mis estimados, él seguía fiel y firme en su fe en Dios. No perdió el gozo de su salvación. Así que nosotros, para no permitir que eso nos aplaste, lo primero que tenemos que hacer, nuestra respuesta, es la oración. Hermano, ¿y no voy a sentir dolor? Claro que sí. ¿Usted no cree que les dolieron los golpes que les dieron a ellos? Los azotaron, los golpearon y los arrojaron a ese lugar oscuro. Claro, ¿sintieron dolor? ¿Sintieron miedo? Muy probablemente sí. Los romanos es gente tremenda, hermanos. Meterse con las autoridades romanas es muy arriesgado. Es de terror eso. Es de dar mucho miedo. Así que muy probablemente ellos también sintieron miedo. ¿Se sentían incómodos y miserables? Claro que sí. Ser arrojados a una prisión oscura y maloliente, húmeda, apestosa, ¿usted cree que eso es comodidad? Así que se sintieron incómodos en ese lugar y estaban preocupados. Pero aún así, no permitieron que esas circunstancias los vencieran. No se dejaron vencer por las circunstancias. Se acercaron a Dios en oración. Dice el versículo 25 que a medianoche ya estaban orando. La respuesta a la aflicción, la respuesta a la incomodidad, la respuesta al dolor es orar. Hay que comprometerse con la oración. Se acercaron a Dios en oración y eso es lo que debemos hacer cuando nos vemos atrapados en una experiencia complicada en la vida. Alabaron a Dios cantando, ¿verdad? Dice el verso 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas, ¿qué cosa? Cantaban himnos a Dios. Mientras oraban al Señor, fíjese lo que ocurrió. Mientras estaban orando al Señor, Él comenzó a fortalecer sus almas, sus corazones. Y cuando Dios fortaleció sus corazones, pronto se llenaron de alabanza
y comenzó a brotar. Comenzaron a cantar a Dios, cantaban alabanzas. Con la ayuda del Señor olvidaron su paradero y comenzaron a adorar. Una de las maneras más seguras de superar cualquier experiencia difícil es aprender el secreto de orar y de alabar a Dios en medio del dolor. En medio del dolor, en medio del miedo. A veces los niños tienen miedo en la noche, ¿no? Tienen miedo de los espantos, de los espíritus chocarreros que andan ahí bajo la cama o en el closet. Bueno, vaya, dígale a ese niño, hijo, cuando empieza a sentir miedo, ora a Dios, alaba a Dios y luego me cuentas. Póngalo a prueba y verá que el miedo se va a ir, va a desaparecer. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer con las dificultades de la vida. Vemos esa verdad en toda la Biblia, en toda la Escritura. ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Job cuando la aflicción vino sobre él? Adoró. ¿Ven? Hizo exactamente lo mismo que Pablo y Silas, adoró. Él estaba sufriendo, sí. Lo vemos a Job sentado en un montón de cenizas, rascándose con un tiesto, en una situación difícil. Y muy probablemente, ¿de dónde sacó esas cenizas? Uno piensa que las cenizas pues eran de la estufa, de la comida. O muy probablemente esas cenizas eran de los sacrificios que él ofrecía a Dios constantemente. Era un hombre fiel. Pero ahora estaba en medio de la ceniza rascándose con un tiesto. No le queda nada para ofrecer a Dios. Ya no tiene nada. No tiene animales que ofrecer en sacrificio. No tiene dinero para dar a Dios. No tiene familia, no tiene esposa, no tiene nada, literalmente no tiene nada que ofrecer. Entonces, ¿qué ofrece? Bueno, se ofrece a sí mismo. Ofrece su propio corazón y adora a Dios. Está encerrado en una terrible prisión, pero aunque está encerrado en esa prisión, su corazón es libre y todavía puede alabar al Señor. Cualquiera puede alabar a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Nos está yendo bien, estamos sanos, tenemos dinero, tenemos todo, vacaciones, pachangas, fiestas, pasteles. Y los podemos comer y toda la cosa. Pues cualquiera alaba a Dios así. Cualquiera da gracias. Cualquiera viene aquí con una gran sonrisa y dice, alabado sea Dios. Pero cuando viene la aflicción, ahí es donde se requiere. Porque se necesita una fe masiva para alabar al Señor cuando se cae en el pozo. Cuando se está en la prisión oscura. De hecho, mis estimados hermanos, si realmente quieren medir la profundidad de su compromiso con el Señor y su amor por Él, vea cómo reacciona usted cuando la situación se pone difícil. Cuando haya presión. ¿Cómo reacciona usted ante las presiones de la vida? Ahí se ve la medida de fe que usted tiene. No cuando todo está bien. La fe se requiere cuando todo va mal. Ahí es donde se requiere. Así que usted vea cómo reacciona. Y esta situación que estamos viendo aquí, ellos responden con alabanza, responden con una oración comprometida y entonces viene el buen fruto. Su experiencia en prisión dio buenos frutos. Ahí está el plan de Dios cumpliéndose. Dice ahí el versículo 25 en adelante. En primer lugar, el primer fruto, es que la fe de ellos fue probada con fuego. Dice el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué cosa? Y los presos los oían. Los presos los oían. Había más gente ahí prisionera y ellos estaban oyendo las oraciones y los cantos de Pablo y Silas. Ellos estaban muy atentos. Cuando dice ahí los presos los oían,
es que estaban oyendo con mucha atención. Estaban escuchando con mucha atención. Estos hombres nunca habían oído eso ahí. ¿Qué cree usted que se escucha en una prisión como esa? Llanto, desesperación, aflicción, maldiciones, dolor, gritos de desesperación, pero nunca oraciones y alabanzas. Eso era algo nuevo para ellos. Estaban oyendo, ¿qué es que estoy oyendo? Eso no es normal, eso no ocurre aquí. Aquí estaban dos hombres golpeados, molidos, humillados, encerrados en el lugar más inmundo, inimaginable, con los pies en el cepo. Estaban ahí en el fango, en el lodo, en la prisión, y aún así, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando y alabando. Eso no es normal. Eso no es lo que se hace aquí en la tierra, no es lo que se hace en el mundo. ¿Qué testimonio de gracia? ¿Qué testimonio están dando estos hombres? ¿Qué desafío para nosotros? Esto nos recuerda una cosa importante. ¿Qué cosa? Que el mundo siempre nos está viendo, pero no les llama la atención cuando nos va bien, hermano. Eso no les llama la atención a ellos. Ellos no juzgan nuestra fe en base a cómo nos va. Si nos va bien. No, ellos no juzgan eso. Porque a todo mundo le puede ir bien en la tierra, ¿no? Los mundanos nos ven y dicen, ¿a poco dicen? Mira, Dios lo bendice mucho porque trae una camioneta. Dios lo bendice mucho porque hizo una carne asada. No. También los mundanos, ateos y paganos, tienen camionetas y hacen cenas y toda la cosa y se van de vacaciones. Pero cuando viene la aflicción a nuestra vida, entonces sí van a ver qué es lo que hacemos. Entonces iban a poner atención a la reacción que tenemos ante la aflicción. Cuando las dificultades vienen a nuestra vida, entonces ahí nos observan y nos van a escuchar qué es lo que sale de nuestros labios. ¿Qué es lo que decimos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Por qué? Porque quieren ver qué tan real es nuestra fe. Quieren ver qué tan real es nuestro Dios. Quieren ver qué tan real es nuestro cristianismo. Quieren ver el testimonio de la gracia de Dios. Lo quieren ver ahí. Ahí es donde ellos dicen, a ver, aquí te quiero ver. Ahí es donde quiero ver tu Dios, tu fe. Ahí es donde te quiero ver. Y cuando nosotros respondemos, como respondió Job, como responden estos hombres en esta prisión, entonces estamos diciendo que nuestro Dios es real. Cuando yo adoro y alabo a Dios en medio de la aflicción, estoy diciendo, mi Dios es real, mi fe es real. Mi relación con Dios es real. Es verdad lo que estoy practicando, es verdad lo que estoy viviendo, es verdad lo que estoy creyendo. Es un testimonio poderoso para la honra y para la gloria de Dios. Satanás apretó a Job con mucha fuerza. Lo apretó con todas sus fuerzas, con sus manos huesudas, putrefactas y miserables, vino y lo aplastó y lo presionó tanto, pensando que de él iba a obtener maldiciones, blasfemias contra Dios. Pero mientras más lo apretaba, entonces de Job exudaban bendiciones y alabanzas al Señor. El diablo fue vencido. El diablo fue vencido en el desafío. Por supuesto, cuando no hacemos eso, la reacción es contraria. O sea, el resultado es contrario. Porque cuando soy presionado y no respondo con oración y alabanza, entonces digo lo contrario. Estoy diciendo que mi Dios no es real. Estoy diciendo que mi fe no es real. Estoy diciendo que mi fe está muerta. Entonces, ¿qué estoy practicando? Una simple religión, como cualquier otra. Pero pues se te veía muy contento en la iglesia. Sí, pero
Pues era porque ahí estaba mi mamá o mi papá, o tenía buenos amigos, era una cosa social. Eso es lo que decimos cuando se nos presiona y no respondemos con fe, con oración y alabanza. Sin embargo, estos hombres respondieron alabando y dando testimonio de su fe. Su fe fue probada y dieron testimonio de ella, y los hombres fueron testigos de eso. Y dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El fruto fue la libertad. Mientras alababan al Señor, Dios sacudió la prisión y rompió sus ataduras. Ellos estaban en la prisión todavía, aunque ya libres. Es importante tener eso en cuenta, hermanos. No lo olvide, lo dije la vez pasada y lo repito ahora. Es cierto, hay un terremoto, las cadenas se caen, las puertas se abren, pero ellos siguen en prisión. Ellos siguen ahí. Ahí están todavía adentro. Están en prisión, pero son libres. Están en prisión, pero no son cautivos. Están en prisión, pero no han sido derrotados. No están vencidos. Ellos podrían haber huido en busca de la libertad, pero voluntariamente permanecieron donde Dios los quería. Ellos permanecieron donde Dios los quería. Es decir, miren, se han caído las cadenas, se han abierto las puertas, pero Dios nos trajo hasta aquí porque Dios nos quiere aquí. Hay algo que hacer aquí. Si Dios nos trajo hasta aquí es porque hay algo que hacer aquí. Por eso no corrieron. No es de que se cayeron las cadenas y pues, vámonos a correr. No, permanecieron ahí porque entendían que Dios los quería ahí. Él los quería ahí. ¿Y qué es lo que iban a hacer ahí? Bueno, ellos estaban teniendo en cuenta el plan de Dios. Y así pasa con nosotros. Un corazón alegre, un corazón libre, un corazón victorioso en medio de la dificultad tiene el poder de soltar ataduras y hacernos libres. Incluso cuando aún estemos en medio de esa experiencia. Incluso en medio de la dificultad, incluso en medio de la enfermedad, incluso en medio del cáncer, incluso en medio del hospital, incluso en medio de la pobreza, incluso en medio del conflicto, ser libres. Aún estoy ahí, pero soy libre. Aún estoy ahí, pero eso no controla mi fe. Aún estoy ahí, pero no pierdo mi fe. Aún estoy ahí, sigo perseverando. Aún estoy ahí, sigo confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo. Aún permanezco ahí, pero soy libre. Soy libre. Ya no estoy en el cepo. Ya no estoy inactivo. La gente que escuche va a decir, ¿cómo es posible que tú con esa enfermedad sigas creyendo en ese Dios? ¿Cómo es posible tú que tengas tantos problemas y sigas ahí los domingos en la iglesia y hasta predicando el evangelio a la gente? Bueno, porque yo no soy esclavo de esto. Ahí sigo en la prisión, pero no soy su esclavo. Ya no estoy en el cepo, estoy en prisión, pero soy libre. Eso va a cambiar nuestras circunstancias. Ahí vamos a experimentar el verdadero gozo del Señor. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre, ¿ven? Siempre. En medio de la aflicción, también. En medio de los golpes, también. En medio de los latigazos, también. Y dice la Biblia que cuando los discípulos fueron azotados, salieron ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el Señor. ¿Ven? Entonces, cuando usted sea libre, precisamente porque confió en Dios, porque oró, porque alabó al Señor en medio de la aflicción, usted va a experimentar el gozo. Ahora sí va a entender qué es el fruto del Espíritu. Ahora sí va a experimentar el gozo, la paz, la paciencia que viene precisamente de esa vida que no se ha dejado vencer por las circunstancias difíciles. Glorificaremos a Dios. Mis hermanos, ver a un santo caminar en victoria mientras el fuego de la vida lo rodea, es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Usted quizás lee
historia de Sadrach, Mesach y Abednego y se sorprende. Dice, mira, cómo estuvieron en medio de aquel fuego ardiente y sin embargo no eran consumidos. Eso lo vemos muchas veces cuando los cristianos están en medio de la aflicción y no pierden la fe. Cuando están en medio de la dificultad y siguen confiando en Dios y siguen glorificando, es como verlo en medio del fuego y no quemarse, mis estimados. Esas cosas todavía suceden. Todavía se espera que sucedan. Y si Dios ha puesto una aflicción sobre usted, es porque Dios confía en usted, así como confió en Job, así como confió en estos jóvenes que estuvieron en medio del fuego. No se inmute entonces cuando esté en medio de los leones hambrientos. No se inmute, siga orando, siga alabando, siga confiando. Que no lo devoren los leones. Que no devoren su fe y su confianza en Dios. Que no devoren su vida. Siga libre en Cristo, siga confiando en Él, siga en victoria, no importa que esté ahí en el foso. Y viene el glorioso resultado. Porque el fruto es que obtuvieron una hermosa familia. Viene el glorioso resultado. Lo glorioso no es que tembló la cárcel, eso no es lo glorioso. Lo glorioso está ahí en los versículos 27 en adelante. Aquí viene lo que Dios buscaba. Despertando el carcelero, mire, ese hombre es el que los había arrojado como basura. Los había arrojado como basura en el calabozo adentro y les puso el cepo. Ese mismo hombre ahora está despertando aquí después de este suceso. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahí está el fruto. El carcelero y su familia escuchan el evangelio y creen. El gran cambio que viene sobre el carcelero es significante. Por eso les dije que pusieran atención en ese carcelero. Porque es el mismo que leemos en el verso 24. Es el mismo, hermanos. En el versículo 24 dice el texto que cuando el carcelero recibió ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies con el cepo. O sea, la idea de él era hacerlos sentir mal, incómodos, maltratarlos. Y ahora acá estaba cambiado. Ahora acá estaba cambiado en el verso 33. Se bautizó en aquella misma hora de la noche. La aflicción soportada por dos fieles siervos del Señor fue utilizada por el Espíritu del Señor ¿para qué? Para abrir los corazones de los paganos perdidos y llevarlos a la fe en Cristo. Mis hermanos, nunca sabremos lo que las experiencias difíciles de nuestra vida están haciendo a aquellos que nos rodean. Pero necesitamos adorar, necesitamos alabar, necesitamos dejar que la luz de Dios ilumine a los demás. Hermano, es que me encuentro en una situación muy difícil. Ore y alabe para que la luz brille. Ore y alabe al Señor para que usted dé testimonio de su fe. Ore y alabe al Señor para que lo vean libre. Ellos quieren verlo a usted derrotado, vencido, llorando, quejándose, perdiendo la fe, pero ven todo lo contrario, escuchan todo lo contrario, escuchan alabanzas, escuchan oraciones, escuchan fe en usted. Y entonces dicen, algo debe tener eso. Algo debe tener eso, debe ser tan importante y tan bueno para que una persona en medio de la miseria siga glorificando a Dios. Algo bueno ha de ser eso. Y fue lo que pasó aquí. Mientras el mundo nos observa caminar en victoria a pesar de los problemas,
se sentirán conmovidos por nuestra fe. Por eso es esencial que los creyentes aprendan a soportar con paciencia las dificultades de la vida. Podemos luchar contra lo que Dios está haciendo y entonces vamos a sufrir mucho, hermanos. Si no estamos de acuerdo con Dios, si no estamos de acuerdo con su plan, si no estamos de acuerdo con su proyecto, con su propósito, con su agenda, ¿sabe qué pasa? Vamos a sufrir mucho. Vamos a llenarnos de amargura porque no estamos de acuerdo. Pero si nos ponemos en sintonía con Dios, entonces va a haber fruto positivo, va a haber buen fruto. Podemos descansar en lo que Él está haciendo. Quizás no lo entendamos completamente o quizás el mundo no lo entienda, pero lo que sí es un hecho es que yo puedo descansar en lo que Él esté haciendo. Yo descanso en eso. Él tiene un plan. La decisión es suya. Mi propósito en esta vida es servirle, glorificarle, o por vida o por muerte. Así que yo descanso en eso. No importa cuán difícil sea la presión, yo sigo descansando. Y mientras más me presionen, más alabanza obtendrán. Mientras más presión tenga, más oración habrá. Así que sigamos ese camino. ¿Qué enfrentamos esta mañana? ¿Qué estamos enfrentando esta mañana? ¿Le gustaría vivir en victoria en medio de esa difícil experiencia? Bueno, hay que acercarse al Señor. Hay que abrir su corazón en súplica, en oración y alabanza. Él lo acompañará, le ayudará, le dará libertad. Si necesita ayuda, bueno, el altar celestial está abierto. Nada más hay que acercarse con confianza, alcanzar misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. Esa es su promesa y yo creo en eso. ¿Usted cree en eso? Bueno, no se deje esclavizar en un cepo. Adore y alabe al Señor. Puestos de pie. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en Él hallaré la divina plenitud.